Listo, muchísimas gracias, secretario. Senadora Marta, muchísimas gracias por propiciar un espacio tan importante para la discusión de un tema que para el SENA es de vital importancia. Tiene que ver con el contrato de aprendizaje. Quiero extenderle un saludo muy cordial, efusivo y cariñoso a todo el auditorio, a la mesa directiva de parte del director general de Jorge Eduardo Londoño Ulloa, senador Wilson Arias, quien ha sido un aliado estratégico para hablar de los temas de contrato de aprendizaje de la entidad, a nuestra viceministra, la doctora Luisa Fernanda Gómez, pues al secretario de la comisión, a nuestro consejero directivo, el doctor Fabio Arias, a los concejales Alexander Tomás, Wilfrido Ortiz y en general a la Comisión Séptima del Senado de la República. Esta intervención va a ser muy corta y va a tratar sobre el contrato de aprendizaje y quiero comenzar con una breve reflexión literaria, si me lo permiten, que me hacía caer en cuenta el senador Wilson Arias. Ustedes saben que ahorita con esta boga de 100 años de soledad, pues es necesario remitirnos nuevamente al aprendiz más famoso de la literatura latinoamericana, a Mauricio Babilonia y a sus mariposas amarillas que lo acompañaban tanto. Un aprendiz de mecánica que representa lo que viven tantas y tantos aprendices del SENA a nivel nacional, que representa la concreción y la idea, la inspiración de tantos sueños, de juventud, de propósito, pero también en esas mariposas amarillas la fragilidad y lamentablemente la precariedad en materia laboral que ha venido experimentando los aprendices del SENA que están enmarcados en el contrato de aprendizaje. Y quiero comenzar por ahí, senadora Marta, porque creo que es muy relevante decir algo con toda claridad. Esta administración del SENA ha asumido una posición clara durante todo este trámite de la reforma laboral y es defender una reivindicación histórica de las y de los aprendices del SENA por recuperar la laboralización del contrato de aprendizaje. A la larga nosotros consideramos que esto es un debate de dignidad, es un debate de vigencia de los principios constitucionales del 91, es una discusión de vigencia de esas aspiraciones de trabajo decente. Porque como lo decía el senador Wilson Arias, acá estamos hablando de algo que resultaría apenas lógico, y es la remuneración del trabajo. El reconocimiento que existe una relación laboral, nosotros consideramos que es apenas natural, y por eso mismo esta administración ha decidido de manera clara defender en todos estos escenarios esa premisa y esa reivindicación, y por eso mismo el año pasado, finalizando, tuvimos una audiencia pública, senadora y secretario, que también pues desde la Comisión Séptima se llevó a cabo, que fue supremamente interesante, porque a la larga logró reunir las voces de los aprendices para comentar qué significa para un aprendiz el contrato de aprendizaje. Para un aprendiz, tener contrato de aprendizaje y soñar con que se vuelva a laboralizar el contrato de aprendizaje es contar con garantías. Un aprendiz que tiene contrato de aprendizaje es un aprendiz que finaliza y que culmina su proceso de formación. Uno de los problemas más grandes que experimenta y que es uno de los retos gigantescos que tenemos desde el SENA tiene que ver con la deserción de los muchachos y de las muchachas. ¿Qué podemos hacer para lograr que culminen esos procesos formativos? Dar garantías precisamente de sostenimiento para que puedan terminarlas y para que puedan culminarlas. Por eso el contrato de aprendizaje en este caso se vuelve clave. Un aprendiz con un contrato de aprendizaje culmina ese ciclo, logra realmente retornar a la sociedad la inversión que se hace, que es gigantesca por parte del SENA, para formar profesionales y personas con esa formación profesional integral. Nosotros consideramos, senadora Arias, que al país le conviene tener una laboralización del contrato de aprendizaje. Creemos que poderle dar ese reconocimiento durante la etapa lectiva del 60%, ese reconocimiento del salario completo durante la etapa productiva, hace que estén motivados durante ese proceso formativo. Uno de los argumentos que el senador Arias traía y que lo asocia pues continuamente con el ejemplo de la panadería, tiene que ver con la demanda agregada. Al país le conviene que estas casi 400.000 personas que se ven beneficiadas por contrato de aprendizaje puedan ser actores que dinamicen la economía.
Imaginémonos nada más en la pasada Navidad que estas 400.000 personas que en su momento se beneficiaron con el contrato de aprendizaje finalizando la vigencia 2024 hubieran tenido una prima navideña que hubiera dinamizado aún más los mercados, que hubieran aumentado la capacidad de consumo de los hogares. A la larga esto es un gana-gana. El aprendiz se ve beneficiado, pero el contexto socioeconómico en el que vive también reporta todas esas ganancias. También creemos necesario, senadora, desvirtuar una idea que se ha venido asentando en esta discusión, y es que formar aprendices no es rentable para las empresas, y eso es falso, y lo tenemos que decir con toda la claridad, es falso. La tasa de retorno social de la formación profesional integral del SENA está claramente comprobada, eso ya está demostrado, y entonces hablamos de la prevalencia y de la vigencia de un principio constitucional y tiene que ver con la solidaridad. En una época donde se da por sentada que las condiciones para que las empresas puedan desarrollar sus objetos están dadas por el simple hecho de existir, pues tenemos que reconocer que no es cierto. El hecho de contar con aprendices formados en alta calidad es algo que cuesta y que el Estado da de manera gratuita, y eso exige también unas cargas de solidaridad de todos los sectores sociales. Por eso mismo, hablar de un salario y de una laboralización del contrato de aprendizaje es apenas esa lógica carga de solidaridad, y que en nuestro caso, con las conversaciones que hemos venido teniendo, sabemos de muchísimas personas dentro de los sectores empresariales que están dispuestas a reconocer justamente esa remuneración por el valor agregado que dan las y los aprendices en su etapa productiva y cuando están siendo también promocionados dentro de la etapa lectiva del contrato de aprendizaje. Unas observaciones técnicas muy concretas, senadores. Yo sé que en la ponencia se solucionaron varias, pero revisar muy bien el tema de la edad mínima para el contrato de aprendizaje, poder armonizarla con lo que dice el Código de Infancia y Adolescencia. ¿Por qué? Porque en los últimos 5 años, 1.258 aprendices de 15 años han firmado contratos bajo este marco. Entonces, elevarlo a 16 veríamos que tendría una afectación significativa. También que las limitaciones a la vigencia de los contratos se ajusten realmente a los diseños curriculares del SENA. Para nosotros es clave para lograr que se cumpla con el propósito, que es lograr la promoción de estos aprendices durante su ciclo formativo. Lo de la cuota de monetización celebramos, senadora, y creemos que es algo que se debe sostener, esa cuota de monetización en el 1.8, si se puede aumentar aún más. La verdad lo celebramos porque a la larga son desincentivos para las empresas para que no moneticen, sino que realmente contraten aprendices, se logre cerrar ese ciclo de formación ya en la empresa, que las y los aprendices puedan ir a seguir su proceso formativo en los ambientes de trabajo. Y por último, existe una cuestión que fue aprobada por la Cámara de Representantes, que también está recogida en la ponencia, que nosotros queremos visibilizar y celebrar: la redistribución de los recursos de monetización. Lograr que el 50% de los recursos de monetización se redistribuyan, ya no vaya pues de ese 80% a temas de Fondo Emprender, sino que únicamente sea el 50%, y que el otro 50% vaya a apoyos de sostenimiento. Nos ayuda muchísimo a nosotros a lograr ese cometido, y es que más aprendices puedan culminar su ciclo formativo con apoyos de sostenimiento. Ya para finalizar, quiero cerrar con una idea que me surgía escuchando a la viceministra, y realmente lo que el país ha venido experimentando es que precarizar no paga. Esas lógicas de precarización en materia laboral se terminan pagando, y los costos son sociales, los costos son en materia de tejido social. Entonces, a la larga, lograr una reforma laboral que reconozca derechos, que aumente la protección, la garantía, que nos vuelva nuevamente a este imaginario de que trabajar con derechos es trabajo digno, trabajo decente, y que así es como tenemos que trabajar. Y también que logre reivindicar estas luchas de los aprendices y los aprendices del SENA en materia de contrato de aprendizaje, vale la pena. Senador Arias, cuenten con el SENA en este propósito. Estamos comprometidos con esto, y muchísimas gracias pues a todas las asistentes y los asistentes de este auditorio.